Bien, muchas gracias, bienvenidos a este webinar, que hablaremos de el diseño de sonrisa con la forma de arco de Damon. Y déjenme pasar un poco de dónde vengo, de la Universidad Autónoma de Baja California. Desde acá estamos ahorita compartiendo esta presentación y vamos a dar inicio con esta plática donde vemos que la sonrisa año con año, o más que nada década a década, va cambiando la perspectiva. La percepción de esta belleza facial da origen, y es de origen multifactorial, ¿no? Y está relacionado con la genética a veces, con el medio ambiente y los principios culturales que puede tener. Algunas personas se refieren a la belleza de acuerdo a su cultura. Esta belleza puede ser definida como una combinación de cualidades que dan placer a los sentidos o a la mente. Además de tener valoraciones subjetivas, la estética es el estudio de la belleza. La valoración de esta es una parte importante de la exploración clínica, que depende mucho desde el punto de vista del profesional y también de lo que el paciente nos está insinuando que le gustaría tener. Por lo que es más conveniente realizar la valoración de las personas, de las proporciones faciales, que únicamente revisar las cualidades estéticas. Esto también se los muestro como los estudios que tomamos, ya sea tomografía, radiografía, los análisis cefalométricos, a veces nos pueden dar una falsa opinión o de normas en cuanto a lo que estamos viendo. A veces en lo clínico nos va a cambiar mucho esta proporción de lo que nosotros estamos viendo. Okay. Con los movimientos dentales, en ortodoncia, nosotros podemos hacer cambios en las estructuras faciales. La modificación de la sonrisa se modifican de acuerdo también a algunas expresiones. Por ejemplo, los labios nosotros podemos moverlos hacia atrás, hacia enfrente, hacer una reestructuración de esta arcada y preservar la sonrisa por un tiempo de mayor definición. Esto es de que con la edad a todos se nos va cayendo el labio. Pero nosotros, al hacer con estas formas de arco que vamos a mostrar el día de hoy, vamos a hacer una forma de tal que vamos a poner un soporte a estos labios para que den la apariencia de que están cayendo lo menos posible y dar una apariencia más jovial. Aunque los cambios faciales que ocurren durante la ortodoncia no siempre son los deseados, bueno, vamos a tratar de evitar los efectos secundarios que nos están proporcionando esta memoria de las arcadas. ¿Okay? También existen estructuras que definitivamente se podrían modificar con la ortodoncia. ¿Okay? La posición de los labios al hacer extracciones o al no hacer extracciones y llevar los labios más hacia adelante puede ser un caso de estos. Por ello, se debe establecer una buena comunicación con este paciente para conocer sus expectativas y reconocer si somos o no capaces de lograr lo que ellos están tratando de verse, y también decirle hasta dónde están los límites que nosotros podemos llegar. ¿Okay? Si es posible hacer estos cambios y si van a ocurrir en realidad, y no engañar también a las personas. Siempre debemos de acompañarlos con el consentimiento informado. Y sobre todo, viendo estos nuevos aspectos, ¿no? La estética facial es un factor muy significativo en las relaciones sociales de todo ser humano. Un tratamiento ortodóntico proporciona una mejora en el aspecto dentofacial, permitiéndonos un desenvolvimiento psicológico normal con la influencia directa de la autoestima. Generalmente, los pacientes con maloclusiones dentales y problemas esqueléticos no son atractivos o no son tan atractivos como otras personas como ellos quisieran. Y se considera que lo antiestético es desproporcionado, por lo que los rasgos faciales desproporcionados y asimétricos contribuyen notablemente con los problemas de la estética facial. De esta forma, la estética facial se encuentra en el rejuvenecimiento, embellecimiento de la cara y cuello, corrigiendo rasgos para que pueda mejorar la belleza del rostro mediante técnicas mínimamente invasivas o innovadoras. Y con la ortodoncia, que es una especialidad que nos puede prever y estudiar y a la vez corregir
las alteraciones del desarrollo, las formas de las arcadas dentarias y la posición de los maxilares, con el fin de establecer el equilibrio morfológico y funcional de la boca, así como de la cara, mejorando también la estética facial. En la actualidad veremos caras más redondas y anchas, frentes inclinadas, ojos prominentes, nariz de contornos suaves, labios gruesos y prominentes, que de esto se trata más que nada la técnica donde nosotros vamos a estar hablando el día de hoy. Un mentón suave pero marcado y ligera biprotusión de los labios. Entonces vemos que estos estudios y estas medidas fue más o menos en la década de los años 50 del siglo pasado que se intentó estudiar el perfil de los tejidos blandos en relación con el tratamiento de ortodoncia. Y desde entonces la literatura ha reflejado puntos de vista controvertidos sobre la respuesta de los tejidos blandos en el movimiento dental y también de la respuesta sobre el perfil de los tejidos blandos hacia la reducción o el resalte y retracción de los incisivos superiores en alguna maloclusión, por ejemplo, de tipo clase 2, división 1, cómo nosotros podemos ir cambiando mucho el aspecto de esto. Y algunos investigadores han encontrado un alto grado de correlación entre la retracción del incisivo y del labio superior. Otros han encontrado que el cambio proporcional en el tejido, en el perfil del tejido blando no es necesariamente va a acompañar a cambios extensos en la dentición. Sin embargo, en la práctica privada y también en la docencia, pues sí hemos visto que se refleja este movimiento de los labios que va de acuerdo al recorrido de los incisivos, ya sea hacia adelante o hacia atrás. Y en la actualidad, pues nosotros vemos que el rostro bello y atractivo es aquel que presenta óvalos y caras redondeadas con pómulos y barbilla marcados. Algunos pacientes llegan a la consulta y nos dan sus expectativas de lo que quieren y finalmente les decimos, bueno, este rostro que quieres que te hagamos es un rostro que no va de acuerdo también a la etnia de nosotros y no va a ser o no va a compaginar con el común denominador de nosotros. Entonces, a veces esas expectativas traen hasta rostros que quieren dar una apariencia ucraniana que la verdad va a ser muy difícil, a menos que ya se haga alguna remodelación de la belleza con algún cirujano plástico. Entonces tenemos que tener una balanza en lo que es lo objetivo y lo que realmente podemos llegar a realizar para explicar los posibles planes de tratamiento y lo que puede haber en cuanto a riesgo o beneficio. Para esto, pues debemos de tener un buen plan de tratamiento, un diagnóstico que vaya acompañado de unos objetivos y estos objetivos tener un plan de tratamiento, como lo menciona el doctor Sarver, que para cada objetivo tenemos que tener un sinnúmero de posibilidades de tratamiento. Entonces, no solamente enfrascarnos con un solo tratamiento para clases 2, división 1, por ejemplo. O sea, tenemos que tener varias alternativas y también hacerle caso a el VTO, cómo se va a ver esta persona, llámese niño, adolescente o adulto, a 10 o 20 años más adelante. Con esto podemos ver que los cambios faciales son proporcionales y tenemos que ver que con el tiempo van a ser, son aquellos que se van a llevar a cabo en la etapa del desarrollo y aquellos que una vez que deja el crecer el paciente van a continuar creciendo. Algunos cambios faciales con el tiempo pudieran llegar a darse una causa del envejecimiento. ¿Okay? Hay estudios que demuestran que una vez pasada la tercera década de la vida, se vienen cambios faciales por maduración. Aunque si hay cambios esqueléticos que están ocurriendo, pues van a haber también estas proporciones que se van a reflejar en los tejidos blandos. Y son más los cambios dados del tejido blando y los más obvios que los óseos para cualquier persona. En esta época, o viendo diferentes épocas en la historia, vemos que en los estudios que se hacían en los años 80,
demostraban que de estos cambios, y más que nada en las mujeres, ocurrían en una inclinación en algunos ángulos, en el ángulo de la mandíbula, por ejemplo, contribuyendo a la apariencia de una cara alargada. Además, se encontró que el labio superior aumentaba al mismo tiempo que el borde bermellón disminuía. Incluso se encontraron evidencias en pacientes femeninas que pasaron por un primer embarazo donde se observaron cambios en los maxilares. Entonces, todos estos cambios tenemos que tenerlos en cuenta para, para reflejarlos en el paciente y a su vez tratar de minimizar estos cambios, para poder lograr una estética más de acuerdo a la actualidad. Entonces, vamos viendo que entrando ya a materia, para hacer un buen diseño de sonrisa, pues tenemos que ver muchas cosas. Aquí nomás vamos a tocar más que nada el tema de las formas de arcada y cómo esta técnica de deslizamiento de libre fricción podemos lograr este tipo de cambios y evitar o minimizar en el futuro cómo se pueda ver una persona. Y vamos a hablar un poco, o brevemente, lo que mencionamos a veces, que es repetitivo en pláticas, lo que menciona el doctor Sarver. Por ejemplo, la clasificación de las estructuras o lo que le llama él la macroestética, miniestética y la microestética. ¿Okay? Viendo que en la macroestética vamos a observar y analizar la cara de los tres planos, en la dimensión, ¿ok? En la mini estética vamos a analizar la sonrisa y sus relaciones, todo lo involucrado con una sonrisa estética, y esto va a ir de comisura a comisura, ¿ok? Y aquí es donde nos vamos a enfocar un poco más cuando hablemos del arco de la sonrisa, la forma de arco Damon, que se los adelanto, es una forma de arco tipo europea tipo 2, ¿okay? Y en la microestética lo que vamos a ver y analizar son las proporciones dentales y la forma y contornos de los tejidos gingivales. ¿Okay? Hablando, por ejemplo, de los tejidos gingivales, a veces nos llega una persona como este tipo que estamos mostrando, con una sonrisa ligeramente gingival y queremos hacer alargamientos de corona. Entonces, tenemos que tener en cuenta la edad del paciente y en qué momento lo vamos a hacer. Por ejemplo, esta persona alrededor de los 20 años, en que no le vamos a hacer un recorte de encía, ya es que sabemos que con la edad el labio empieza a bajar y entre más diente mostremos, más jovial se verá una persona. Si a esta persona nosotros le recortamos un poco de encía, vamos a dejar que apenas va a estar el borde de la corona clínica justo en el borde del el labio superior cuando está sonriendo. Al inicio se va a ver muy bien, pero a 10 años se va a ver que ese labio va a bajar y va a ocultar un poco de diente, viéndose esta persona con una edad mayor de la que no tiene, reflejando otra cosa. Por tal motivo, tenemos que tener en cuenta que al recortar nosotros la encía, se puede ver y diagnosticar de diferentes formas y tenemos que lograr cuál es la etiología de esto para poder hacer ya sea un recorte de encía o una impactación maxilar o diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, vemos si tenemos un labio corto, pues va a haber una apariencia más larga. Si vemos una erupción pasiva, se van a ver coronas pequeñas, entonces en este caso sí se necesita hacer algún recorte. O, por ejemplo, en pacientes verticales, donde tiene un exceso de crecimiento vertical, pues ahí no se va a poder hacer un recorte, simplemente se tiene que hacer una impactación maxilar, que afortunadamente hoy con los mini implantes podemos lograr algo de impactación maxilar con este tipo de tratamientos. También podemos ver la inflamación ocasionada por los mismos brackets y la dificultad al cepillado, o simplemente la higiene que tiene el paciente. Sobre todo esto ya vamos a ir diagnosticando y ver en qué es lo que podemos mejorar al paciente. ¿Okay? Bueno, entrando ya a materias de la forma del arco, pues vamos a ver unas cosas y una serie de elementos que el doctor Damon tuvo que analizar para llegar a esta forma de arcada. ¿Ok?
Entonces, vamos a ver que este análisis que hizo él revisó 7,000 fotografías de pacientes para ver para él cuál se le hacía el agrado de la forma de arcada. Por ejemplo, esta imagen que les muestro no son imágenes del estudio del doctor Damon, son imágenes de la consulta privada que hemos estado analizando y hemos visto cómo cambia la forma de arcada y diseño de la sonrisa con la forma Damon comparado con las formas tradicionales. En lo particular, a mí me ha encantado este tipo de forma de arcada y es la que sigo manteniendo en mi consulta. Entonces, el doctor Damon analizó 7,000 fotografías para llegar a la conclusión de esta forma de arco y es del tipo, como les decía, Europa 2. ¿Ok? En donde él veía, por ejemplo, que desarrolló esta forma de arcada después de estudiar estos 7,000 fotografías de sonrisa excepcionales. El doctor Damon también cree que una gran sonrisa es cuando se mira de frente y se miran los 6 dientes anteriores bien proporcionados y posicionados de acuerdo al diseño de la sonrisa y una forma de arcada donde se expone desde el primer premolar hasta la parte mesial de los primeros molares. ¿Okay? La secuencia de arcos para lograr este tipo de arcada no es solamente colocar un arco y este no lo va a hacer todo. Debemos de ir paulatinamente de acuerdo a las fases del tratamiento o de la filosofía que estamos viendo. Y, por ejemplo, los primeros arcos no es para que nos den en sí la forma de arcada, sino ya serán los arcos rectangulares que nos los va a ir proporcionando. Y aquí es donde va empezando para qué es cada fase. ¿Okay? Y vamos a ir describiendo brevemente cada una de estas fases. En la primera fase, solamente se utilizan arcos redondos de Copernici, ¿ok? Que ha ido cambiando y de acuerdo a las filosofías de cada clínico, pues les gustará más iniciar con un arco que con otro, ¿ok? Y existe desde el punto 012 hasta el 18, punto 018 de Copernici en la primera fase. Y ya de acuerdo a cada secuencia de doctores es lo que vamos a ir viendo. En esta fase inicial se utilizan arcos redondos de Copernici para que el arco quede libre en el bracket y en el tubo de autoligado. Y esto va a permitir que los dientes con los brackets se deslicen a lo largo de la arcada a medida de que se empiezan a nivelar y alinear. ¿Okay? El arco que yo utilizo más de inicio es el 014 Copernici, ¿ok? Que es donde va a empezar a iniciar el movimiento dental, va a empezar a nivelar y comenzar el desarrollo de la forma del arco y prepararlo para la siguiente fase. Aquí es donde nosotros podemos ver si a lo mejor ocupamos poner un calibre más delgado de acuerdo al apiñamiento y rotaciones de los dientes o irnos a un calibre un poco más grueso. Pero por lo regular yo inicio con este calibre. En la en la segunda fase es de la secuencia, es la fase de arco de canto de alta tecnología, ¿ok? Y aquí podemos utilizar el 14 por 25 hasta el 18 por 25 en esta fase. Algunos pueden pasar a través del 16 por 22, ¿ok? Pero ya de acuerdo con, perdón, 16 por 25, de acuerdo a las características de cada paciente o de las preferencias del clínico. Yo por lo regular utilizo la secuencia del 0-14 y de ahí brinco al 14 por 25 y después al 18 por 25. En sí, este arco rectangular de Copernici es el que va a ser el arco de batalla, ¿ok? En esta segunda fase. Se utilizan en arcos superiores e inferiores, bien preparados. Cuando este arco sea demasiado difícil de insertar, en ciertas ocasiones, después del 14 por 25, puedo poner una transición que es el punto 018, previo al 18 por 25. ¿Okay?
Este es un excelente arco de transición, ampliamente utilizado y con más semanas de utilidad, el 14x25, que los demás arcos. Después, como les comentaba, utilizaría el 18x25, ¿okay? Y en este, para ir ampliando, este ya es el que le va a ir dando más forma a la arcada. El 18x25 es el que utilizamos de batalla en la segunda fase, y por lo regular lo coloco más semanas en la parte superior que en la parte inferior, porque no quiero que exista una mordida borde a borde, y ya después le haré unas compensaciones, que más adelante se las diré. Siguiendo esta segunda fase, en los arcos rectangulares, podemos tener también algunos tipos de arcos que nos puedan ayudar, ya sea con un incremento de torque, ¿okay? Que existen de torques pretorqueados de 20 grados, de canino a canino, y en la parte posterior con cero torque, ¿okay? Y nos da a lo mejor en diferentes distancias. Por ejemplo, puede haber dientes más largos, anchos mesiodistalmente, y podemos poner una distancia de 45 o 50 milímetros. El 17x25 de Copper Nitti se utiliza con un torque de 20 grados, o también puede haber con curvas inversas. Es un excelente como segundo arco para el tratamiento de, por ejemplo, de una clase 2, división 2, para que nos proincline un poco más una mordida profunda y nos la empieza a levantar, cuando solo se requiere intruir, ¿ok? Y se utiliza este arco. Ya más adelante se puede utilizar también un 19x25 de Nitti, perdón, de Copper Nitti, para ir tratando de ayudar a la siguiente fase, que es la fase de mecánica propiamente. ¿Ok? Esta fase mecánica, ¿ok? Pues va a ser la de 19x25 de acero inoxidable, para hacer ya más que nada movimientos de cierre de espacios, en dado caso que sea algún tratamiento con extracciones. Excelente arco para la integridad en el arco, y que en caso de extracciones no se caigan las mordidas, y haciendo una pequeña compensación con una ligera curva inversa. ¿Okay? Excelente para los movimientos y deslizamiento antero-posterior y el cierre de espacios. Mantiene la corrección anterior y bucolingual posteriormente. En ocasiones la técnica recomienda que en la parte superior sea de 19x25, y a veces en la parte inferior que sea 16x25. La siguiente fase o mecánica es la de finalización, que yo en esta fase, en estas dos últimas fases, me las ahorro. Yo trato de utilizar más arcos de TMA que el acero, ¿ok? Me sirven los dos para hacer cierre de espacio, sí, con una tarda un poco más que con la otra. Por ejemplo, con el acero inoxidable es más rápido el movimiento dental que con el de TMA, pero el TMA me da ligeramente más flexión por si quiero ir haciendo algunos detalles durante esta transición de movimientos con algunos dobleces que tengamos que hacer y ajustes. Y, por ejemplo, yo recomiendo 19x25 en la parte superior y 17x25 en la parte inferior. Okay. ¿Qué sería esta? La fase final con estos ajustes con TMA. Entonces yo trato de la tercera y cuarta fase nomás unirlas e irlas haciendo con TMA, ¿ok? Que en la mayoría de los casos los arcos de trabajo también se mantienen en esta fase final, o sea, los de la tercera fase, y cuando se necesita hacer un mayor movimiento de torque o dobleces para detallar el caso, pues se utilizan estos arcos con aleación de TMA. Dentro de esta secuencia de los arcos, podemos tener que estas son las 4 fases que engloba el sistema. Y como les digo, yo trato de unificar la tercera y la cuarta fase en uno solo con el mismo aleación. ¿Okay? Para poder lograr nosotros unas sonrisas adecuadas, unas sonrisas amplias, ¿ok? Que en realidad sea lo que el paciente buscaba, se logre,
y no necesariamente hacer cosas heroicas que a lo mejor no podemos lograr con en otros sistemas o en otras formas de arcada que no me lo permitirían. Y lograr, como mencionaba en sus estudios, el doctor Damon, pues tratar de que se vea lo más que se pueda el paciente, una sonrisa más franca y más simple. Algunos auxiliares que yo puedo tomar para poder mejorar estas formas de arco son selección de torque, me podría ayudar a aumentar un poquito la forma de arcada, elásticos cruzados, okay. Turbo bites, compensación en el arco y algunos micro tornillos. En estos sería que al hablar de la selección de torque, ¿para qué me va a ayudar en la forma de arco? Bueno, aquí me va a ayudar, por ejemplo, si yo quiero ampliar ligeramente la arcada, puedo conseguirlo un poco más con un torque alto, ¿okay? Tratar de proclinar un poco más esos dientes y voy a tener mayor estabilidad y mayor volumen en esa arcada. Si yo selecciono un arco o un bracket de torque bajo, puedo tratar de disminuir esa arcada, ¿ok? Entonces, de acuerdo a lo que ustedes quieran, podemos auxiliarnos de estos torques. Otros que son muy convenientes es cuando tenemos una mordida cruzada, podemos auxiliarnos en una combinación con turbo bites y también con elásticos cruzados, ¿ok? Para poder lograrlo y poder tratar de ese arco que esté ligeramente colapsado y más con la ayuda de los elásticos y la forma de arco de Damon, podemos tratar de lograrlo. En ocasiones va a ser tanta el colapso maxilar que podemos auxiliarnos de otros aditamentos, más adelante se los menciono. Y lograr que se descruce estos dientes, ¿ok? Entonces, con eso podemos tratar de ayudarnos con las dos cosas. Otro auxiliar que tomo mucho de él son los elásticos cruzados que les decía. Estos son elásticos cortos o elásticos largos. Por lo regular son elásticos cortos con poca fuerza, 2 onzas, 3 onzas cuando mucho, ¿ok? Para poder ayudarme con estas ligas. Otro auxiliar son los turbo bites, ¿ok? Por lo regular los turbo bites, cuando nosotros queremos que se exprese un poco más la arcada en la parte posterior, podemos colocar turbo bites en la parte anterior para que se pueda expresar libremente esa forma de arcada que elegimos. Haciendo compensaciones, que es el otro aditamento otro auxiliar que puedo necesitar, es que la forma del arco ya está como tal, pero bueno, en las etapas finales podemos hacer un poco de dobleces, tratando de ampliar un poco más el arco superior que el inferior. Entonces, esto lo logro más o menos a nivel de caninos cuando hago un doblez y tratar de hacerlo un poco más expandido y respetar la distancia intercanina. ¿Okay? Puedo hacer los dobleces simétricos o debo hacer los dobleces simétricos, como les digo, más o menos es a la distancia de distal de canino o para poder empezar a incrementar en la parte posterior. Y respetando la distancia intercanina. Para que ya una vez que hagas estos dobleces, nosotros siguiendo la guía de la forma de la plantilla que tenemos de Arco Damon, podemos ver a qué nivel y que sea simétrico poder nosotros lograr estos dobleces. ¿Okay? Manteniendo esa distancia. Y de esta forma también, siguiendo esta misma plantilla y queremos hacer algún movimiento de inclinación o de escalones para corregir a lo mejor alguna discrepancia en las crestas marginales, bueno, pues lo puedo lograr, pero siguiendo también la misma curvatura que tiene la forma de arco, no salirnos de ahí.
y podemos hacer cualquier tipo de dobleces como en cualquier otra técnica convencional. En estos mismos auxiliares, bueno, vemos que las formas, cuando son muy estrechas, a veces no logramos estas sonrisas, como las menciona el doctor Damon, de bocas un poco más amplias, arcadas más amplias, labios un poco más gruesos. Entonces, no la puedo lograr con las formas tradicionales. Entonces, la forma de Europa 2 es la que me va a ayudar a establecer este tipo de formas que a mí me gustan. Otro con dispositivos de anclaje temporal, como son los mini tornillos, puedo colocar algún tornillo de tal forma de que una arcada que está ligeramente colapsada, hablando dentoalveolarmente, nada más, no hablando de la forma ósea de todo el maxilar, de la sutura palatina media, entonces puedo utilizarlo con mini tornillos si es dentoalveolar solamente y auxiliarme y expandir ligeramente esa porción para que me dé y me ayude con la forma de arco y hacer lo que yo quiero lograr con esta sonrisa. Y así logro con estos auxiliares, pues tratar de fortalecer más esta sonrisa y ayudar más al paciente de una forma que sea un poco más ágil, utilizando estas compensaciones en mi arco. También existe la controversia o los paradigmas cuando se trata de decidir si vamos a extraer, no vamos a extraer, si vamos a expander o no. Y bueno, esto a veces se tiene el concepto erróneo de que si vamos a utilizar arcos de autoligado, está prohibido expander, está prohibido extraer. Y la verdad no es así. El diagnóstico es quien nos va a dar la pauta para elegir el tratamiento adecuado para cada paciente. Hay situaciones increíbles que nosotros vemos con un apillamiento grande y severo, pero cuando las bases óseas están bien establecidas y existen estos problemas, muchas veces lo podemos sacar solamente utilizando este tipo de arcos, ¿ok? Y sin hacer extracciones ni expansión, ¿ok? Pero hay situaciones donde nosotros debemos de hacer estas expansiones y extracciones si se encuentra. Incluso si el paciente requiere hacer una expansión palatina, la tenemos que hacer. Y si este mismo paciente requiere de hacer extracciones, igual. O sea, una expansión no va a evitar el tratamiento de extracciones. ¿Okay? Cuando nosotros no extraemos y se necesitan, por lo regular va a haber recidiva. Cuando nosotros no hacemos expansión, cuando el paciente lo requiere, también va a haber recidiva porque estamos forzando los dientes a un área donde no son y van a tratar de regresar. De esta forma van a ser, cuando hacemos este tipo de combinaciones, resultados más estables y que podemos tener una estabilidad por mucho tiempo, ¿ok? Y quitando estos efectos negativos que pudiéramos tener por no hacer las cosas desde el inicio de una buena forma. Debemos de comentarle a los pacientes los pros y los contras de la decisión de esto. Hay algunos pacientes que se encuentran en el límite y se puede hacer una u otra, pero aquellos que desde el inicio nos están mandando a que se tiene que hacer cualquiera de estos tratamientos, no hay más. Por ejemplo, casos como este tipo, que aparentemente se ve sencillo, pues, algo de apiñamiento considerado en la parte inferior, en la parte superior no tanto, pero el paciente ya tiene los labios ligeramente hacia adelante y tiene una proinclinación, las cortical inferior están muy delgadas, entonces muchas veces si nosotros queremos forzar estos dientes a que se vayan más para adelante para evitar esas extracciones, pues no lo vamos a lograr o vamos a provocar que el paciente tenga una oclusión más abierta o que sea respirador oral, como actualmente ya lo es, y nosotros podemos incrementar todavía más, aunque nosotros nos auxiliemos con torques bajos. ¿Okay? A veces no nos va a dar el sistema, entonces tenemos que decidir si hacemos extracción o no. ¿Okay? Por ejemplo, en este caso, el paciente no quería extracciones, le dimos la oportunidad de iniciar un tratamiento sin extracciones. ¿Okay? Y no lo logramos. En el intermedio decidió él mismo que le hiciéramos extracciones porque se estaba viendo más
con una biprotusión labial más evidente, una resequedad de sus labios y los dientes un poco más inclinados. Entonces, el mismo menciona, sabes que no me está gustando cómo estoy, quiero las extracciones, quiero ver qué podemos hacer. Entonces, hicimos las extracciones y como ven, este es un caso con extracciones donde a veces que nos dicen el problema de hacer extracciones es que se te va a caer la sonrisa, que se te van a colapsar los arcos. Y si ven las distancias que tenemos de esta arcada, pues no está colapsada, ni tampoco la sonrisa está caída, ¿ok? Entonces, no es, si nosotros vemos, como les decía al inicio, hacemos un VTO, un objetivo visual de tratamiento, vemos los pros y los contras, entonces tratamos de evitar el efecto secundario de cada tratamiento para evitar estos problemas al final del tratamiento. Entonces, manteniendo algunas curvas inversas, haciendo la retracción superior, podemos lograr que no se caiga esta sonrisa. Vemos los perfiles cuando inicia, ok, ligeramente protrusivos, okay. Ya cuando nosotros hemos terminado un alineamiento y ya finalizamos casi el caso, pero se ven los labios hacia adelante, bueno, se decide quitar premolares, 4 premolares, dejamos estos perfiles. ¿Okay? O, por ejemplo, en el caso de este otro paciente, donde está en una época de transición de la dentición temporal a la permanente, ¿ok? Con sus dientes pro-inclinados, labios protrusivos, labios gruesos, ¿ok? Pero colapsomaxilares, ¿ok? Donde es, por ejemplo, el típico del patito feo, donde están los dientes hacia adelante y propensos a que se puedan fracturar. Vean los colapsos que tiene, es un caso que ya lo estaban tratando y llega a la consulta con esta forma, mantenedores de espacio, pero están colapsados. Entonces yo siento que en esta parte están desaprovechando el crecimiento y desarrollo, donde posiblemente se le pudo haber hecho una expansión, ¿okay? Mejorar la forma de la arcada y posteriormente continuar con su tratamiento y una secuencia de erupción. Entonces, en este caso, si muestro las radiografías, vamos a ver que por nada podemos solucionar este caso sin hacer extracciones. O sea, los caninos no caben y también se necesita espacio para los premolares. Entonces, se decide hacer extracciones y se decide llevar un tratamiento convencional con la guía de erupción. Finalmente logramos este tipo de sonrisas. No logramos sellar los labios al 100%, pero no se hizo cirugía. El papá estaba dispuesto a hacerle cirugía, ya que está en el área médica, pero le comentamos que no, que podíamos resolver ciertas cosas sin llegar a una cirugía. Entonces, no fue el 100% el cierre de los labios, pero fue una mejoría considerable. ¿Okay? Vemos que logramos unas líneas medias dentales, clase 1 canina a ambos lados y molar también. ¿Okay? Y vemos el maxilar que estaba colapsado, lo vemos con una forma diferente, ¿okay? Mejorando la sonrisa, mejorando la apariencia y, lo más importante, mejorando la oclusión y la función. Y vemos las radiografías finales, cómo queda un paralelismo radicular adecuado y los labios un poco más cerrados, la angulación de los incisivos superiores e inferiores cambiaron a una postura más ideal. ¿Okay? Y todo esto es nomás dando forma de arco, dando más amplitud. Y se requerían extracciones, sí, se le hicieron y se mantuvo esa forma de arcada que nosotros tenemos en mente. Otro caso con apariencia normal, que parece que no había muchos beneficios, solamente era un tratamiento para cerrar un poco el espacio en el área de la parte inferior izquierda para colocar un implante dental más pequeño. Pero nosotros mencionamos que podíamos mejorar un poco más la forma de arcada y con esto lograr una sonrisa más espontánea y más segura para el mismo paciente. Vemos que la forma no está tan mal de la arcada, ¿okay? Pero podemos mejorarla con la forma de arco Damon. ¿Okay? En la parte inferior tenemos poco apillamiento. Con esta ligera forma que le vamos a cambiar, esa arcada inferior se va a solucionar de forma
donde nosotros no vamos a hacer desgastes interproximales, solamente dándole forma de arcada. La parte superior, como vemos, un premolar está rotado hacia la parte distal, entonces vamos a lograr que se acomode y también no necesitamos hacer ningún tipo de desgastes interproximales. ¿Okay? Vemos el espacio que tenía de déntulo en la panorámica y labios ligeramente apretados, ¿ok? Pero logrando esto, ¿no? Colocamos brackets en la parte superior de convencionales, de torque convencional, ¿ok? Damon Q, y logramos líneas medias estables, ¿ok? Relación canina más sólida. Cerramos ligeramente el espacio que por el cual era la queja principal. Y lo más sorprendente es las formas de arcada, lo que mencionamos, qué tanto se tiene que ver los dientes de frente cuando el paciente sonríe. Se debe de ver hasta los primeros molares y si se puede hasta los segundos molares. ¿Okay? Y lo sorprendente fue esto que logramos en la parte de la zona anterior con el ampliamiento en esta zona, ya que en la parte posterior no ocupaba la forma de Damon, porque ya la tenía. Lo que pasa es que en la parte anterior era donde ocupábamos este tipo de amplitud. Ok, vemos comparándolo antes y después. Ok, vean la distancia interpremolar, cómo se logra y qué tanto se logra. Okay, y a partir de ahí, esa fue en el área donde más mejoró, en el área de premolares. Debemos respetar también la zona neutra. La zona neutra es la que tenemos que respetar para este tipo de colapsos maxilares, tanto en niños como en adultos. Y este espacio es en el cual los dientes que se encuentran en armonía, de acuerdo a las fuerzas ejercidas por los labios, por un lado, y las bandas del músculo bucinador, por un lado, y por la parte interna, pues vamos a ver que la lengua es la que nos va a balancear este sistema de fuerzas, logrando una zona neutra. Si alguno de estos aspectos, la interna o la externa, falla, entonces puede ser que si falla la lengua en su posición o algún hábito, se va a colapsar el arco. Si en una parte del bucinador o de las mejillas fallan, pues va a haber una sobreexpansión. Raro que se vea, pero bueno, actualmente créanme que se empiezan a ver ya que se empiezan a colocar o poner sustancias en los labios o en las mejillas para mejorar la apariencia facial, llámase tipo Botox. Entonces esto lo que va a hacer es disminuir el músculo, los músculos donde no van a tener actividad, entonces no va a haber una zona donde se empieza a comprimir y hagan su fuerza y se pueden sobreexpandirse estas zonas. A eso es lo que le llamamos la zona neutra. ¿Y qué pasa? La zona neutra, bueno, el maxilar se comprime hacia adentro por la fuerza del músculo bucinador cuando no está la posición de la lengua en su posición. ¿Okay? Y también porque la lengua no llega a ejercer esta fuerza o presión hacia afuera, entonces va a haber donde se va a ver una contracción en la parte de los arcos. La lengua hacia abajo y hacia adelante va a ocasionar estos defectos. Entonces tiene que estar la lengua en una posición más alta y en la parte posterior a la papila dental. ¿Okay? Y lo que va a ocasionar, bueno, es un reflejo en el maxilar, haciéndolo más estrecho y un paladar alto, ¿ok? La posición de la lengua va a estar más hacia abajo y hacia adelante, y un efecto para lograr una expansión, lo que se va a requerir. ¿Qué tratamientos hay cuando existen estas expansiones? Bueno, vamos a ver tratamientos que de acuerdo a la edad podemos hacer muchas cosas hoy en día. Anteriormente no teníamos tantas herramientas, pero o se nos pasaba el tiempo de la expansión y ya no había más, lo tenemos que esperar hasta un SARPE. ¿Okay? Entonces, hoy, antes del SARPE, bueno, tenemos un MARPE que se puede llamar de diferentes formas, ¿no? Pero al final de cuentas, es una expansión palatina rápida asistida con mini tornillos en la parte superior, que en muchas ocasiones se necesita para poder lograr este tipo de arcadas o ayudarle a los sistemas a que conformen estas arcadas de mejor forma. Por eso llegamos a que dependiendo de la edad, vamos a ver el tipo de aparato que podemos ayudar al paciente. En una edad pequeña, antes de los 10 años, podemos colocar un Quad Helix, ¿okay? Ya después de los 10 años, a lo mejor algo un poco más agresivo,
que es un Hyrax, ¿ok? Y si se nos pasan estas etapas, pues ya no nos brincamos directamente al SARPE, sino nos ponemos a colocar un MARPE, un sistema, como les mencionaba, de expansión palatina rápida, una vez que ya está la sutura palatina media cerrada, ¿ok? Y hay de diferentes formas, como el que vieron, que es híbrido, que es soportado con los dientes y también que es soportado con el hueso, o como esta forma, que es totalmente óseo soportado, donde van los 4 tornillos unidos hacia el hueso directamente y se logran expansiones como estas que son evidentes en 2-3 semanas. Evitándonos así el SARPE, que es el corte del maxilar superior. Entonces, tratamos de evitar esto, a lo mejor no en todos los pacientes lo podemos lograr, pero créanme que en una gran mayoría evitamos este tipo de cirugías. Una secuencia de este tipo de casos, un poco de colapso, vean cómo ya los pilares del maxilar, que cuando estaban en el inicio se veían que estuvieran muy altos, ya conforme va avanzando, se va solucionando esa discrepancia y finalmente cuando nos acercamos ya a las últimas activaciones, se van cerrando los espacios del diastema que se va formando y es cuando ya podemos colocar la aparatología e ir avanzando. Me gusta más este sistema que el que tiene bandas, ya que el que tiene bandas nos va a restringir la forma de arcada, aunque ya está amplio el maxilar por la sutura palatina media, pero la arcada o la forma de arcada, si nosotros le colocamos bandas, vamos a estar sujetas al aparato y de esta forma es más fisiológica. Si tomamos una radiografía oclusal, vamos a ver qué tanto se nos ha abierto esa sutura palatina media y esta se va a llenar. Esta parte que vemos en el centro, ¿okay?, es el tabique nasal, cómo se está moviendo los maxilares, separándose y se va a hacer una remodelación ósea en esa parte. Y viendo, continuando con la forma de arcada, les traigo otra serie de casos con la forma de arcada de Damon y vemos toda esta serie de casos. Bueno, lo vamos a ir viendo uno por uno, no vamos a hablar de la mecánica tan en sí como lo fui llevando, pero vamos a ir viendo las formas de arcada, que es lo que nos interesa en esta plática. Y vemos cómo nosotros con las diferentes sonrisas que podemos tener, podemos cambiar el rostro de una persona, ¿ok? De diferentes formas, ¿ok? Y vamos viéndole cómo cambiando la inclinación de comisura a comisura, cómo le cambiaron la forma y se ve muy original, ¿ok? Entonces sí es muy importante tratar de ver a los pacientes como unas personas individuales y no generalizarlas, hacerle lo mismo en todos, ¿ok? En este caso tenemos un paciente con mordida profunda, más del 100%, ¿ok? Ligero apiñamiento, está en una etapa de crecimiento y vamos a tratar de resolverlo con la esperanza de que el crecimiento nos favorezca. Sin extracciones. Al principio lo tratamos sin extracciones, posteriormente vimos que el crecimiento no nos favoreció y pudimos hacer un camuflaje haciendo 2 extracciones de premolares, solamente dejándolo en clase 2 funcional y clase 1 canino. Vean cómo la impactación que logramos nos deja ya la oportunidad de ver una sobremordida vertical al 30%, ¿okay?, donde no se necesitó de hacer una cirugía. ¿Okay? Aquí aunado con la forma de arcada y el uso de algunos mini tornillos, logramos estas sonrisas más francas y sinceras. Vemos que también, como les decía, con extracciones se menciona que se colapsan las arcadas. Sin embargo, con este paciente con extracciones no se colapsó y se mantuvo, no se colapsó ni tampoco se cayó la sonrisa. Por el contrario, se mejoró la sonrisa y se mejoró la forma de arcada. Vemos cómo estaba el colapso en la parte inferior, ¿okay?, cómo estaba caída esta sonrisa y cómo la pudimos lograr con ayuda de este tipo de forma de arcadas y los mini tornillos. Otro caso que tenemos una mordida abierta, un paciente adulto, ¿okay?, donde también con ayuda de la colocación de los brackets en una forma ideal, forma de arcada y ayuda con un mini tornillo, logramos hacer un tratamiento final de éxito
como lo podemos ver aquí, ya está la mordida cerrada. En la parte inferior derecha, teníamos un puente que abarcaba este molar, que era segundo molar, y tenía premolar intermedio y otro premolar aquí. Entonces tenía 3 premolares ya. Entonces le recortamos ese puente y con ayuda de un mini tornillo empezamos a mesializar ese segundo molar. Finalmente lo logramos en una posición, a pesar de que un paciente horizontal, donde es muy difícil hacer este tipo de movimientos, lo logramos con esta técnica de deslizamiento de baja fricción. Mejoramos la sonrisa, la apariencia de sus labios, la apariencia de los dientes. ¿Okay? Vemos las arcadas, cómo la tenía una arcada amplia, pero también cuando tenemos una arcada amplia, la podemos mejorar todavía con la forma de arcada Damon, ¿ok? Haciéndolas más redondeadas y no tan cuadradas o tan sobreexpandidas en la parte superior, posterior, como era en el caso de esta persona. Si comparamos cómo íbamos al inicio, en el intermedio, se toma una radiografía oclusal y vemos que ya estamos logrando esta forma de arcada, listo para ya poder retirar. Y vemos ya al retirar cómo queda al final. La distancia de mesiodistal de sus dientes es la misma. Okay. Okay. Vean cómo al lograr ya esta forma de arcada reducimos ligeramente en la parte anterior, en la parte posterior y se amplió ligeramente en la parte anterior, okay, logrando así una buena simetría de su arcada. Otro paciente más. Otra mordida profunda, labios delgados. En este caso no se hizo extracciones, solamente fue alinear, nivelar, y solamente con la posición ideal de los brackets que nos muestran desde el inicio, evitamos hacer más recolocaciones, evitamos hacer un tratamiento más extenso, ¿okay? Que en muchas ocasiones se dice que el tratamiento de ortodoncia con el sistema de autoligado es muy rápido. Créanme que a mí lo que menos me interesa es terminarlo rápido. A mí me interesa que se mantenga en esa posición, que se logra una buena remodelación y que mantenga esa posición por un largo tiempo. La estabilidad para mí es más necesaria que la rapidez. Muchas veces si los mueven muy rápido estos dientes, igual se los pueden regresar. Entonces yo prefiero tener más estabilidad y no tener recidivas. Vean la forma de arcada que les damos al paciente y lo que le prometimos al inicio, cómo iba a quedar, pues tenemos que lograrlo de esa misma forma al finalizar su tratamiento, ¿okay? Viendo arcadas más redondeadas y no tan cuadradas como cuando iniciamos el tratamiento. La secuencia de arcos que les mencionaba era, en este caso empezamos con 014 de Copernici, ¿okay? Y hubo un arco de transición en este caso, porque vean cómo baja en la parte inferior del canino hacia los incisivos. Existe un escalón muy grande, entonces, una vez que pusimos el primer arco de transición del 014, nos brincamos al 018, y posteriormente iniciamos la segunda fase de arcos con arcos rectangulares 14 por 25. Vean la forma de arcada un poco cuadrada en la parte anterior superior y finalmente dejamos una arcada un poco más redondeada. Siempre trato de finalizar mis casos colocando retención inferior fija y si lo puedo lograr hasta primer premolar, lo coloco, ya que la fosa mesial de los caninos, de los primeros premolares inferiores, no va a ocluir con la parte superior. Entonces puedo colocar una resina ahí para sostener el retenedor fijo. Este otro caso, como les menciono, mejorar, como dice el sistema, mejorar la posición de los labios. Esta persona iba con un problema que se le sostenía el labio con el canino superior. Esto es lo que le molestaba a él. A mí lo que me molestaba, aparte de eso, pues eran los labios, más importante, que va a dar una especie como anciano, ¿ok? Cuando la verdad es una persona joven, donde esta apariencia nos puede modificar hasta el mismo comportamiento de cada persona, ¿ok? Ligero apiñamiento en la parte superior e inferior, ¿okay? Y vemos cómo logramos el objetivo que él quería,
lo logramos solucionar, que es el canino. Y el objetivo que también nosotros queríamos son los labios, donde vemos una apariencia de los labios más adelante y, como les menciono, una persona que se ve un poco más jovial comparado al inicio del tratamiento. Unas arcadas al inicio más cuadradas y al final del tratamiento arcadas más redondeadas, más ovoideas. Igual con su retención fija. Vemos la sonrisa, cómo se detenía el labio inferior con los dientes superiores, ¿ok? Y no exhibía tanto diente. Ya al final del tratamiento ya no está tocando tanto esos labios inferiores y se ve mejor calidad de sonrisa. Bien, hasta aquí tengo lo de la plática, porque era una plática más informativa sobre las arcadas. Yo sé que hay varios temas dentro de ellos que nos podemos extender mucho tiempo, pero cada de estos subgrupos, pues necesitamos una plática que ya mis compañeros, algunos compañeros que tenemos ya han dado de este tipo de práctica, hablando de secuencia de arcos, hablando de torques, ¿okay? De diagnóstico, y con esto completamos una parte de ellos. Gracias por la invitación a ONCO, gracias a Diana, y pues no queda más que esperar respuestas sobre algunas preguntas que necesiten. Estoy a su disposición.